bueno, vamos a hablar con Sergio Massa. Es el señor de los milagros, Massa, porque con 77 votos logró aprobar una ley con 202. No sé si es bueno o malo eso, digamos, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación. Buenas noches. La ley me parece que era una ley que trascendía a un espacio político, que era una ley que era importante para la Argentina. Y la decisión fue avanzar en un acuerdo mucho más amplio, tratar de encontrar los puntos de coincidencia con los diferentes sectores de la oposición, el radicalismo, algunos sectores del PRO, algunos sectores de los partidos provinciales y también de lo que se denomina el Bloque de Unidad Federal, trabajaron en encontrar un artículo de consenso que sintetizara la posibilidad de que Argentina cruzara este puente que tenía que cruzar. Teníamos este año un vencimiento de 18.000 millones de dólares, el año que viene un vencimiento de 19.000 millones de dólares, y era importante reemplazar el stand-by del 2018 por una nueva operación de crédito, así que con esa comprensión de un montón de sectores políticos y respetando también la opinión de aquellos que no estaban de acuerdo con la iniciativa, trabajamos en la búsqueda de un consenso global. Massa ahora está en el Senado, mañana se trata, en teoría se va a aprobar. ¿Cristina está remando a favor, como dice usted? A ver, nosotros somos una coalición de gobierno y no en todos los temas pensamos igual, ni con Alberto, ni con Cristina, ni con distintos sectores. Sí tenemos todos claro una cosa, que es que teníamos que encontrar la síntesis para resolver el problema, porque en definitiva no es este gobierno el que generó el problema. Y seguramente que por ahí hay caminos distintos o formas distintas de pensar en cómo resolver el problema, pero está claro que todo lo que es el Frente de Todos está del lado de los que pretendían resolver un problema heredado, que cuando ganamos el gobierno en el 2019 sabíamos que existía. No es algo novedoso para nosotros, sabíamos que había que reestructurar la deuda con los bonistas privados porque el ministro Lacunza había declarado la postergación de pago de deuda en bonos, en dólares, y el default en pesos. Digo, el periodo septiembre-noviembre del 2019 de alguna manera marcó eso. En el medio, además, tuvimos una pandemia, con lo que sabemos que las pandemias y las guerras representan en términos de la economía global y de la geopolítica global, pero vuelvo a repetir, pensamos distinto en cómo resolver el problema, pero tenemos claro quién generó el problema. Ahora, Sergio, pero está bien, nosotros con 77 votos usted logró aprobar una ley, pero se quebró el bloque. ¿Cómo va a seguir esto? No, primero el bloque no se quebró, el bloque votó dividido en una votación. Mire, yo recién venía del Congreso y venía haciendo memoria de mi paso como diputado del Frente Renovador. La coalición cívica, hay varias leyes que no le votó a Macri y nunca se rompió el interbloque de Juntos por el Cambio. Me vinieron a la cabeza dos, una que era referida al tema de las personas jurídicas y partidos políticos, que me acuerdo como si fuera hoy, a Carrió insultando a Mazzotte en los pasillos y de alguna manera a el peronismo federal ayudando a que pudiera sacar el gobierno esa ley. Me viene también el DNUDD de tarifas. Ustedes recordarán que el Poder Ejecutivo en ese momento tuvo que volver para atrás y eso no rompió la coalición. Vivimos una experiencia distinta y tenemos que aprender a convivir con esa experiencia los argentinos. Las coaliciones tienen denominadores comunes, pero también tienen temas en los que tienen miradas distintas. Yo en diciembre voté contra la reelección indefinida de los intendentes. Mis diputados, los del Frente Renovador, votaron en contra y el bloque del Frente de Todos votó a favor. Eso no rompió la coalición. Lo que pasa es que este era un tema power en el sentido, entramos en default o no entramos en default. Es casi como... pero yo le podría decir, es un tema power en el que había diferencias ya desde la época de la salida de la discusión alrededor de fondos buitres, donde el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana en ese momento vota de una manera y el peronismo federal y el Frente Renovador votan de otra. Con lo cual para nosotros tampoco puede ser una cosa que sorprenda ni que asuste. Está bueno y es bueno que haya debate alrededor de la solución a los problemas dentro de las coaliciones. No nos tiene que asustar. En todo caso, sí lo que tenemos como coalición de gobierno y como coalición política es que asumir la responsabilidad
de tener un ámbito donde estas discusiones se procesen, se debatan, digamos, nos den la posibilidad de tener libertad de opinión sobre algún tema y que no sea una sorpresa para nadie ni un motivo de disgusto. Ahora, Massa, a ver, yo me pregunto, pero ¿cómo va a seguir ahora, por ejemplo, la relación con Máximo Kirchner? Cuando tengan que sacar una ley y usted se sienta con... Yo terminé la sesión de lo del fondo, vinieron a mi despacho Ritondo a tomar mate. Ritondo, el Topo Rodríguez, Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos ahora, vino alguno más que me estoy olvidando del radicalismo y después vino Máximo también. Porque a mí me parece que hay que entender una situación, que es que parte del problema de la grieta es que creer que el que piensa distinto es enemigo mío. Yo puedo tener opiniones distintas con Bueno, expertos. perdón, ese fue el pensamiento del kirchnerismo siempre. No es hoy, me parece que, primero, como responsable institucional de la Cámara y como responsable del diálogo y de la búsqueda de consensos, no puede ser mi posición. Más allá de que históricamente y me cargaban con esto de la avenida del medio o me criticaban inclusive la buena relación con dirigentes de distintas fuerzas políticas. A veces el vínculo humano también permite que con un mate o un café de por medio se puedan superar las discusiones políticas sosteniendo cada uno lo que piensa, pero entendiendo que eso no te transforma en enemigo. El que piensa distinto a mí en un tema no es mi enemigo, es mi adversario. Le salvó las papas al gobierno. Si no, hoy estamos en default. Bueno, y el gobierno le salvó las papas a la oposición porque arregló un problema que le dejaron a la Argentina de 18.000 y 19.000 millones de dólares sin prever, en un préstamo que fue claramente político, que el fondo en la auditoría estableció claramente que se había incumplido y malversado, que había servido para financiar formación de activos externos. Así que me parece que en todo caso lo que hay es responsabilidades compartidas, como lo tiene que haber en muchos temas en la Argentina. Porque, sobre todo después del resultado electoral del 21, donde el Frente de Todos pierde la elección y pierde, digamos, de una manera importante a nivel nacional, lo que tenemos que entender es que esa paridad en la que nos puso la sociedad nos obliga a dialogar y a encontrar soluciones, no a ser parte del problema trabándonos unos a otros. Me parece que el camino, en muchos temas, yo recién lo veía con el changuito, la inflación es el veneno más demoledor que tiene nuestra economía, que tiene un montón de causas, ¿no? El fondo definió como multicausal, sí, pero que claramente lo que necesita es la responsabilidad política de todos para que lo resolvamos no en el gobierno de Alberto Fernández, para que lo resolvamos para siempre, porque hace 40 años que los argentinos tienen ciclos de suba y baja alrededor de temas como la inflación. El presidente dijo que el viernes empieza la guerra. ¿Qué es? Usted que habla con el presidente, ¿qué es la guerra contra la inflación? No tengo claro, no hablé con nadie del equipo económico, esto es una responsabilidad claramente del equipo económico, así como el equipo económico en algún momento tuvo la responsabilidad de resolver los temas estructurales de deuda, hoy tiene que enfocarse alrededor del tema de la recuperación del ingreso en la Argentina y de alguna manera de la lucha contra la inflación. Viene perdiendo por goleada con el tema de inflación. En este tema, digamos, juegan un partido que es crucial para el futuro de los argentinos, crucial para la vida cotidiana de quienes nos están mirando y que no son rehenes de esas peleas locas que a veces se dan por Twitter, que llevan a posiciones extremas, a descalificaciones, porque lo que quieren es que aquellos a los que eligen, a los que votan, les resuelvan los problemas, sean del partido político que sean. Y viven mucho más pendientes del changuito o de la góndola del supermercado que de la cuestión vinculada a cómo se pelea Massa con Bonelli, digamos, para no ponerlo en términos personales de ninguno de los que está, digamos, asistiendo hoy al programa para que nadie se sienta, digamos, aludido ni agraviado. Bien. Massa, a ver, en medio de todo esto, lo que se plantea es cómo va a ser la relación de Cristina, de Máximo, con el otro sector, con el albertismo, ¿no? Porque eso va a ser muy importante más allá de la posición que adopte la oposición. Le vuelvo a reiterar lo que le decía recién. Nosotros tenemos la responsabilidad política porque además tenemos la responsabilidad del gobierno de la Argentina de puertas adentro, porque yo diría que parte del problema más serio que tiene la política argentina es que
lava sus trapitos al sol en lugar de lavarlos puertas adentro. Yo a veces veo, por ejemplo, notas que citan en off, digamos, a hombres que hablan en nombre del presidente y después hablo con el presidente y me dice, no, yo no pienso esto. Digamos, y hay mucho macho del off the record, ¿no? Que después no tiene la valentía de plantear las diferencias, digamos, en voz alta. A mí me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa, puertas adentro, definir cuáles son los significantes y cuáles son los factores sobre los cuales vamos a fundar el desarrollo de la Argentina, superada la pandemia y superadas las dos restricciones enormes. Yo le digo siempre las dos jorobas de camello que teníamos, que era, digamos, la deuda con los acreedores privados y la deuda con los multilaterales o con el fondo. Creo que ahora, digamos, el esfuerzo tiene que estar puesto en la generación de empleo, tomando además como valor que la Argentina el año pasado creció más de 10 puntos, en la transformación de los programas sociales en empleo, con capacitación laboral, tiene que estar puesto en traer la educación argentina al siglo XXI, porque en definitiva tenemos un enorme problema, que es que la pandemia desnudó que el capital humano que a la Argentina lo hace elegible hoy, a futuro le puede significar una pérdida potencial de elegibilidad, y me parece que además tenemos que poner el acento y el esfuerzo en las leyes que están dando vueltas en el Congreso que hacen al desarrollo económico de la Argentina. La de agroalimentos o agroindustria, la de hidrocarburos, la que tiene que ver con el sector automotriz, que además tiene el acuerdo de todos los sectores, la que tiene que ver con el cáñamo industrial, que nos permite de alguna manera generar una nueva actividad económica, la de construcción, que solo el primer año de vigencia y que es una ley además firmada por Ritondo y por mí, o sea, por gente de las diferentes fuerzas políticas, de alguna manera nos permite generar 140.000 empleos adicionales. El esfuerzo y el foco hay que ponerlo ahí. Sergio Massa, gracias. No, por favor. Gracias,